Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué pasó en Roma? Para los que no nos conocen, mi nombre es Stephanie Millán. Yo soy Angeli Padrón. Mi nombre es Victoria Costa. Yo soy Andrés Ocampo. Mi nombre es Nicolás Hernández y el tema del que va a tratar este podcast es la situación patrimonial de los hijos y los esclavos en el derecho romano. Vamos a hablar cómo esta estuvo evolucionando en sus distintas etapas, como lo fue la arcaica, la clásica, la posclásica y la de Justinianeo. Pues vamos a empezar hablando sobre la figura más importante y representativa en la antigua Roma, que era el pater family. Como tal, él era el líder y la representación de la familia como tal en Roma. Pues él tenía unos poderes sobre cada uno de los miembros de su familia, como lo son la esposa, los hijos y los esclavos. En cuanto al patrimonio, él era el único que tenía poder sobre este, debido a que los hijos y los esclavos no tenían ningún derecho sobre este. Pues ya hablando de los poderes como tal, eran llamados potestas o potestades. En cuanto a los hijos, eran llamados patria potestad. En cuanto a la esposa, era llamado manus. Y en cuanto a los esclavos, era llamado dominica potesta. También tenía un poder sobre los bienes, que era llamado dominium. Y pues esto significa que como tal, ningún otro miembro de su familia, solamente el pater, tenía un poder sobre la patria potestad y sobre el patrimonio. Y es que es un tema bastante relevante porque es que en Roma la familia no solo era una unidad social, sino también económica. Y pues básicamente el pater family era la cabeza del hogar y él estaba pues mandando sobre todo. Los hijos estaban bajo la patria potestad de él. Sí, para nosotros como estudiantes de Derecho, este es un tema bastante interesante, bastante importante como de tocar. Los esclavos, en este caso, pues ellos tenían una condición de cosa a lo largo de todo el derecho romano, pero pues a medida que fueron avanzando ciertas etapas, pues ellos fueron teniendo como ciertas apariciones, ciertas autonomías, ciertas maneras de pronto, pues de llegar a tener apariciones en la economía o de inclusive llegar a tener su libertad. Y hay algo muy chévere, digamos, de tocar este tema, y es que muchas de estas figuras son la base del derecho contemporáneo, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Entonces voy a tratar de ejemplificar estas cuestiones o de traerlas a las cuestiones jurídicas contemporáneas dentro de Colombia para que podamos entender de mejor forma qué son de verdad estas instituciones jurídicas romanas. Bueno, entonces damos apertura con las etapas del derecho. Vamos a empezar con la primitiva, la primera, que fue la arcaica. El derecho arcaico se caracterizó bastante por ser un derecho bastante rígido, formalista y lo más importante es que se caracterizaba por lo religioso, tenía muchos tintes religiosos. Incluso se decía que los monarcas eran descendientes directos de dioses. Esto hacía que pues los monarcas, lo que ellos dijeran, eso fuera casi que mandato divino. Claro, mira, teniendo en cuenta el pater family en esta época del derecho que era la arcaica, él tenía un poder absoluto sobre todo lo que era miembros de familia y sobre el patrimonio en sí, como lo son las tierras, los terrenos, porque hablando pues en ese tiempo era muy importante lo de la agricultura, etcétera. Y mira que en cuanto a los hijos, él podía entregarlo hasta 3 veces para poder subsanar sus deudas. Y en cuanto a los esclavos, tenía el poder y la potestad de poder decidir sobre la vida y la muerte de estos. Viendo esto, pues se puede notar, se puede visibilizar que él tenía un poder arbitrario sobre todo. Es que en la etapa arcaica los hijos estaban bajo la patria potestad del pater family y básicamente bajo un poder casi ilimitado de este. Ellos no cumplían con capacidad patrimonial y todos sus bienes iban dirigidos hacia el pater. Si ellos heredaban algo, si les entregaban algo, nada era suyo. Realmente todo iba dirigido hacia el pater. En esta etapa se dio mucho lo de que ellos podían entregar a sus hijos las veces que fuera necesario para pues cumplir con esta responsabilidad económica y pues claramente los hijos volvían a casa. Bueno, sabemos que los esclavos estuvieron presentes en toda la historia de Roma, como ya lo había mencionado. Existen muchísimas fuentes de las cuales pues alguien podía caer en la esclavitud. La del nacimiento pues es la principal. Si tú nacías de una madre de un padre esclavo, pues ya automáticamente eras esclavo. Si tú pues estabas en una nación que era conquistada por Roma, pues caías en la esclavitud. Pero también había en el derecho arcaico otra forma de poder caer en la esclavitud, que era mediante un contrato llamado nexon. En este contrato, la persona que debía, el deudor, se sujetaba como
una garantía de pago a su acreedor, es decir, que si él no podía pagar la deuda, su acreedor podía esclavizarlo, someterlo a trabajos forzados e inclusive decidir sobre la vida o la muerte de esta persona. Esto sobre todo pasaba con plebeyos empobrecidos, pues que no tenían la forma de poder pagar ciertas deudas. Sin embargo, en el mismo derecho arcaico, ya por allá llegando a la República, en el 326 a.C., se promulgó una ley que prohibió, que derogó por completo, abolió esta práctica de que pues una persona cayera en esclavitud por una deuda. Pero desde ahí podemos ir viendo cómo la esclavitud siempre fue algo mucho más que patrimonial, sino que también fue algo económico. Ellos eran considerados como res mancipi, que este era un término romano que se utilizaba para llamar a los bienes principales en la economía de Roma, porque ellos eran fundamentales para poder mantener la agricultura y para el mantenimiento del hogar mismo. Se decía que pues sin un esclavo pues no se podía mantener nada. Entre más esclavos tuvieras, más rico era el pater, más rico era la persona, y pues él tenía potestad sobre absolutamente todo. El esclavo no tenía derechos, no tenía patrimonio, ni siquiera podía decidir sobre su descendencia ni sobre su vida, porque el pater tenía todo el poder sobre sus hijos y sobre pues su vida o su muerte. Él podía hacer con su esclavo lo que él quisiera. Bueno, hoy en día, por ejemplo, los hijos anteriormente no tenían bienes algunos, ¿no? No, en Roma no tenían bienes, no tenían patrimonio, no tenían absolutamente nada. Hoy en día en Colombia, por ejemplo, los hijos sí tienen un patrimonio que es limitado por el padre de familia si son menores de edad. El padre de familia entonces se convierte no en el jefe supremo del hijo o de su patrimonio entero, sino simplemente un administrador, ¿no? Hasta que el menor cumple los 18 años. Después de los 18 años ya él es libre de hacer con su plata lo que él quiera. Es muy diferente a lo que pasaba en Roma, en cuanto el pater familia era el que administraba toda la plata, incluso la del niño. Entonces hoy en día esa figura ha cambiado mucho. Y en cuanto a los esclavos, pues ya hoy en día Colombia ha abolido la esclavitud, no existen esclavos. Pero para, digamos, que lo entendamos de mejor forma, vamos a comparar los esclavos como con los trabajadores actuales. Tú decías que en ese momento de la historia los esclavos eran la base de la economía romana. Hoy en día podemos hablar, ¿no?, como los empleados son la base de la eh, economía. Entonces, ¿qué pasa con los esclavos? Perdón, con los trabajadores. Hoy en día los trabajadores tienen su salario, pueden hacer lo que ellos quieran, tienen derechos, tienen obligaciones, tienen deberes, tienen algo que es la capacidad jurídica, que en ese momento de Roma no lo tenían ni los esclavos ni los hijos. Hoy los hijos tienen capacidad jurídica, igual que los empleados. Entonces, ha cambiado mucho esa figura de capacidad que anteriormente solo se le daba al pater y hoy en día todos tenemos la capacidad jurídica. Bueno, con eso finaliza la era arcaica y pasamos con la clásica. Acá Roma empieza a dar sus pasos de gigante, de imperio, y se empieza a consolidar como una potencia en el Mediterráneo. Empieza a internacionalizarse, digámoslo así, y aparece una figura bastante importante que son los pretores. Estos se encargaron de flexibilizar un poco el derecho, que era, o sea, los pretores no son más que magistrados que se encargaban de administrar la justicia. También aparecen ciertas limitaciones al pater familia, o sea, el derecho se flexibiliza un poco más. Bueno, mira que teniendo en cuenta esa etapa, que es la etapa clásica, ya se empiezan a abrir un poco más las ideas sobre la autonomía de los dependientes. También pues se habla un poco más de la figura del pretor porque él empezó a hacer como los casos patrimoniales fueron a ser un poco más justos, pero el pater todavía seguía siendo y teniendo el poder absoluto como tal o en general. Pues teniendo en cuenta esto, ya se evidencia que Roma empieza a tener un derecho más flexible, empieza más a cambiar, pero de buena forma hablando para los esclavos y los hijos. Y es que en esta etapa, la clásica, empiezan a aparecer lo que es el concepto de peculio, que está el conjunto de bienes que le entregaba el pater al hijo para que los administrara. Sin embargo, estos no eran bienes del hijo, pero pues sí le da una entrada a que él hiciera parte de la vida económica. Empieza a aparecer también lo que fue el peculio castrense, que este era el conjunto de bienes que ganaba el hijo en servicio militar, podría ser tesoros, recompensas, y estos ya eran bienes propios de él, ya no los manejaba el pater. Siguió evolucionando y apareció lo que fue el peculio cuasi castrense, que este fue el conjunto de bienes que él ganaba pues con trabajos religiosos o en el Estado, básicamente de manera civil.
El esclavo, a pesar de su condición de cosa, también tuvo acceso a estos peculios que mencionas, pues él simplemente los administraba, él sí no tuvo ninguna posibilidad de hacerlos propios, pero se le permitió manejar fondos de bienes y realizar ciertas actividades económicas, y todo esto tuvo efectos jurídicos bastante interesantes. Por ejemplo, si un esclavo manejaba su peculio y él adquiría una deuda mediante esa administración del peculio, el acreedor a quien demandaba era al pater, al amo del esclavo, por medio de un actio de peculio. También estaba el actio de tributario, que este se daba cuando el esclavo comercializaba, pues entonces el amo tenía que repartir entre el acreedor pues las ganancias del negocio que daba el esclavo. No, y mira que esta figura del peculio la podemos tomar como la base de la libertad económica que existe en la etapa contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en este momento de la historia, entonces se le da más libertad económica a los hijos con los peculios castrenses o a los esclavos con el actio peculio. Hoy en día, por ejemplo, el trabajador tiene el salario, como decía anteriormente, tiene un salario y él puede hacer lo que él quiera con ese salario. El jefe no es el que le va a decir, tienes que hacer esto y esto y esto, o tienes que, digamos, no administra sus bienes. Entonces, esta cuestión de esta libertad económica que tiene el empleado o el trabajador hoy en día, se podría decir que nace en este momento con los peculios em, hacia los esclavos. Y en el caso de los niños, por ejemplo, o de los hijos, se empieza también a darle una libertad con los peculios castrenses o cuasi castrenses, que hoy en día no está tan ilimitada, digamos, porque digamos que el papá sigue siendo el administrador de los bienes del hijo, mientras sea menor de edad, pero de igual forma se le empieza a dar más libertad al hijo, cuestión que hoy en día vemos completamente, al hijo y a los esclavos con los hijos y los trabajadores. Entonces, digamos que podemos tomar esta cuestión de los peculios como si fuesen la base de la libertad económica actual de los empleados y los hijos. Bueno, entonces pasamos con la etapa posclásica, que estaba de la mano con el Imperio Romano, con ese sistema de gobierno. Acá la clave lo que pasó fue que grandes pensadores del derecho de su época, como lo fue Gallo y Ulpiano, ellos se dieron cuenta que las instituciones romanas tenían ciertas falencias, entonces empezaron a organizarlas y a sistematizarlas un poco. También la situación de los hijos y los esclavos en el tema patrimonial empezaron a tener más relevancia jurídica. Bueno, mira que ya en la etapa del derecho preclásico ya vamos viendo que el pater ya no tiene el poder absoluto sobre los hijos, sobre los esclavos como tal, pues estos ya vienen siendo influenciados por el derecho honorario y por los pretores, debido a que ellos ya tenían como una forma de solucionar los casos patrimoniales más justas para ellos. Claro, ya se vienen abriendo más espacios para los hijos y los esclavos, y ya el pater debía respetar ya esa formación jurídica que se iba implementando en esa etapa del derecho. Pues claro, en la etapa posclásica, pues esto de la patria potestad se suaviza aún más, los peculios se consolidan, o sea que ya se les da más importancia a estos, y pues se decreta que los hijos pueden tener más potestad sobre sus bienes propios, específicamente cuando ya eran los bienes que ellos trabajaban, como les expliqué, de que ellos ganaban en el ejército, en el servicio militar, pues básicamente estos bienes ya eran propios, ya el pater family se apartaba de esto y no iban bajo la patria potestad del pater family. Bueno, en cuanto a los esclavos, las leyes imperiales de esta época posclásica comenzaron a suavizar ese trato que tenían ante ellos, comenzaron a prohibir ciertos abusos, ya el poder del pater no era completamente absoluto e ilimitado, ya se comenzó a reconocer al esclavo como una cosa, porque pues seguía siendo una cosa, pero era algo que era digno de protección, era algo que debía protegerse, ya no se podía hacer uso de él arbitrariamente, como antes Victoria comentaba que el pater podía hacer lo que él quisiera, ya no era así, ya él tenía ciertas restricciones, ya no podía hacer lo que él quisiera, y además comenzó a fomentarse el concepto de manumisión. Este era un acto jurídico por el cual el amo dejaba en libertad, declaraba liberto a su esclavo. Mira, esta cuestión de la manumisión es muy importante, porque si tú te pones a ver hoy, la Constitución Política de Colombia prohíbe la esclavitud en toda forma. Entonces, en este momento de la historia de Roma nace la cuestión de la manumisión, se empieza a dejar libertos a los esclavos, se deja de tener a los esclavos como base de la economía romana, y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día la esclavitud es ilegal. O sea, tú no puedes tener esclavos, tú no puedes. Las personas tienen capacidad, son libres, ¿no? No son objetos, no son bienes, que era lo que pasaba con los esclavos en Roma. Y a los niños, por ejemplo, o a los hijos, siempre digo niños, pero son hijos,
A los hijos en Roma, en esta etapa del derecho posclásico, se les da mucha libertad, que es lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, cuando un hijo va a recibir una herencia, la herencia no le llega directamente al papá o no le llega al abuelo, le llega al hijo, que si es menor de edad lo administran los papás, mientras cumple 18 años es otro cuento. Pero como tal la herencia es del hijo, no es de nadie más, no es del pater familia. Entonces esta cuestión de que se le empieza a dar en el derecho posclásico más libertad a los hijos y que los esclavos dejan de ser esclavos, o sea, tiene mucha repercusión en el derecho contemporáneo, por lo menos en Colombia. Bueno, aquí llegamos a la última etapa del derecho, que es la de Justinianeo. Justiniano fue un emperador romano que él decidió reformar todo el derecho. Él recopiló todo lo que se tenía del derecho y lo plasmó en el Corpus Iuris Civilis. ¿Qué pasa acá? Esto consolida bastante la humanización de los hijos y los esclavos en el derecho romano. Sí, mira que ya en esta etapa, ya el pater no tiene un poder arbitrario en sí, ni sobre los miembros de su familia, y hablando también en la parte del patrimonio. Pues ya aquí se va evidenciando la evolución del derecho en cada una de sus etapas. Pues sí, pues en la etapa de Justiniano, él decreta que pues ya los hijos tienen más capacidad pues para obtener sus propios bienes y que no lo que ellos otorgaban no iba directamente hacia la patria potestad del pater family, sino que ya eran propios. Esto se puede ver pues a través de las etapas, que pues fue un cambio bastante drástico porque les da a ellos la oportunidad de que ellos puedan manejar sus propios bienes y que no específicamente o obligatoriamente los bienes que ellos ganaban fuesen fuesen del pater family. Bueno, con la llegada de Justiniano en el derecho justinianeo, pues ya el concepto de manumisión comenzó a fomentarse aún más que al principio, esto por distintas razones. Había algo que hacía mucho el pater, que era que cuando él tenía muchas deudas, le transfería las deudas al esclavo y lo convertía en una persona libre. Esa era una causa por la cual se daba la manumisión. También habían otras causas de esta, pero comenzó a darse de manera bastante masiva. Comenzaron a dejarse en libertad muchísimos esclavos. Estos comenzaron a incluirse a la sociedad. Justiniano les facilitó a los esclavos que comenzaron a quedar en libertad el acceso a la ciudadanía, porque ya le habíamos mencionado que desde el posclásico ya ellos habían comenzado a quedar en libertad con la manumisión, pero pues era muy difícil para ellos integrarse, pues no tenían nada, pero ya con Justiniano se les hizo mucho más fácil adquirir la ciudadanía, pertenecer a la sociedad. Pues todavía habían muchos esclavos, todavía era legal, todavía se daba, pero acuérdense que yo les había dicho al principio que estos eran la base de la economía en el derecho arcaico, pero ya con Justiniano no pasa eso, debido a que pues ya se estaba promulgando este tema de la libertad. Ya los esclavos no eran la base de la economía, ya eso no era lo principal. Comenzó a darse el trabajo digno, comenzó a verse más los empleados, los empleadores. Con la llegada de los bárbaros también comenzaron a darse muchos trabajos. Entonces ya no se veía la esclavitud como el centro de la economía y muchos comenzaron a tener su libertad. Y esa cuestión, ¿no? Lo que decía anteriormente, la esclavitud en ese momento con las manumisiones se quita completamente. Ahora, tú mencionas algo muy importante y es que la economía empezó a ser a base de hombres dignos o de trabajadores. Hoy en día en Colombia la economía es a base de trabajadores. O sea, es interesante porque podemos ir, digamos que, conectando ciertas cuestiones de la antigua Roma con cuestiones actuales. Hoy en día son los trabajadores dignos los que son la base de la economía, cuestión que nace en Roma con Justiniano. Y por ejemplo, los hijos empiezan a tener mucha libertad, que es cuestión que pasa hoy, y el pater familia deja de tener un poder absoluto y empieza a ser, digamos, como un administrador. Empieza a ser el administrador de la familia, que es lo que pasa hoy en día, no solo con el papá, sino con el papá y la mamá, que son simplemente administradores de los bienes de la familia o de la casa. Son los que administran, no tienen el poder absoluto, ni el papá ni la mamá tienen el poder absoluto porque tu papá no te puede, por ejemplo, tener decisión sobre tu derecho de la vida o tu derecho de morir, ¿no? No te puede decir, bueno, mátate. No, porque no puede. Estas cuestiones, entonces, nos dan a entender que ya para el justiniano o para el derecho justinianeo, el pater familia empieza a tener, digamos, que una figura o un concepto más, digamos, que más parecido a lo que concebimos hoy como el jefe de familia, que son los otros papás. Entonces, en este momento de la historia podemos
digamos que entender cómo fue evolucionando la familia hasta lo que vendría siendo hoy, cómo el pater familia empieza a ser administrador y cómo nuestros papás hoy en día son administradores de la familia. Entonces, estas cuestiones son muy chéveres para entender cómo funciona la familia actual en Claro, Colombia. claro, me parece impresionante cómo a medida de que fue avanzando el tiempo y de que vamos recorriendo las distintas etapas del derecho, hubo tantos cambios en cada parte de la familia, para los hijos, para los esclavos, inclusive el pater, pues también hubo un cambio porque ya su poder no era igual siempre, sino que tuvo que irse acoplando a las distintas etapas y vemos cómo el patrimonio poco a poco pasó de ser algo exclusivo, no solo del pater, sino de los patricios, algo bastante reservado a un solo grupo de personas, comenzó a convertirse poco a poco en un derecho, que es la realidad que vivimos ahora, donde el patrimonio es un derecho, es una, este, un atributo de la Sí. personalidad jurídica de todos los colombianos. No, y es que un bebé apenas nace tiene patrimonio. En ese momento, hasta que no fueras pater familia, patrimonio no tenías. Hoy en día, pues, el recién nacido tiene patrimonio de una. Entonces, es chévere ver cómo ha evolucionado esa cuestión. Claro, mira que el pater familia en la época arcaica ya era como tal un jefe absoluto. Pero mira que avanzando las etapas del derecho y al final ya de la etapa justiniana, su poder se reduce a la representación familiar. Y es que en el tema de los hijos, ellos estaban al principio en el derecho arcaico, pues estaban totalmente bajo la patria potestad. Ellos no tenían ninguna libertad patrimonial y se decía que ellos no podían tener capacidad patrimonial. Sin embargo, en la etapa justiniana, ya esto de patrimonio, esto de que el padre estuviera controlando todos sus bienes, ya esto se había suavizado. O sea, ya esto era como algo extraño, ya no se veía tanto como en el arcaico. Y vemos que también en cuanto a los esclavos, ellos a pesar de su condición de cosa, poco a poco tuvieron ciertas apariciones económicas y pues muchos lograron pues consolidar su libertad. Fue bastantico tiempo después que pues la esclavitud quedó abolida en el mundo entero, pero vemos que a lo largo de la historia de Roma ellos lograron tener aparición, ellos lograron poder tener participación económica, ellos lograron poder ser libres, entonces es bastante interesante cómo a lo largo de todo pues ellos también pudieron ir logrando figurar, por decirlo así, en el derecho romano. Claro, mira que concluyendo con lo del pater family, pues este poder que tenía, que era absoluto, que era el señor de señores, por así decirlo, que tenía potestad solamente él sobre el patrimonio como tal, pues concluyendo que ya viendo cada etapa del derecho, pues esto se va cambiando por la necesidad del imperio en expansión como tal. También va cambiando para los hijos, para los esclavos como tal. Claro, bueno, espero que este episodio haya sido del gusto de todos, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido el día de hoy un poco más sobre qué pasó en Roma. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio.